Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy se explicará lo que viene siendo eh, el ejercicio, un ejercicio modelo para lo que viene siendo balance de cargas en lo que es cuadros eléctricos. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Inicialmente la diapositiva para comprender lo que viene siendo los aspectos teóricos, la guía de clase práctica, el archivo, como lleva por nombre extracto de cálculo de centro de cargas e instalaciones eléctricas, que nos habla bastante de lo que viene siendo el tipo de cargas que pueden haber instaladas en un circuito y lo que viene siendo también circuitos derivados, al documento 4. Entonces, ¿qué es lo que se pide en la guía? Se pide inicialmente realizar una tabla de Excel que nos permita a nosotros elaborar un balance de cargas. ¿Qué vamos a hacer? Que sume las cargas por línea, conocer el nivel de desbalance entre líneas, conocer la corriente que inducen las cargas, calcular la cantidad de circuitos derivados en función de las protecciones, poder agregar descripción detallada de los circuitos. Entonces, se les anexa un ejemplo y una vez de esto pasamos a lo que son los datos. Esto, como es Excel, lo dejaremos por eso a criterio de ustedes. Me gusta así que le pongan bastante interés en ese aspecto, pero vamos a la parte de los cálculos. Entonces, estos son sus cálculos, ¿verdad? Se les asigna un factor de potencia, se les asigna una potencia como tal, fases de equipo y protecciones máximas, las cuales ustedes tienen que limitarse a esta. Como estas 4 que están acá son cargas especiales, ustedes deben de llegar a los cálculos de esos valores. Entonces, ¿en qué se va a basar el ejercicio que vamos a hacer de ejemplo o el ejercicio modelo? Bueno, vamos a tener lo que es un domicilio eh, con las siguientes cargas. Alumbrado 1.47 kVA, factor de potencia en alumbrado de 0.95, contactos monofásicos, o sea, toma corrientes monofásicos 2.4 kVA, contactos bifásicos 220, 5.2 kVA, un motor trifásico de 10 HP y un horno bifásico de 2.7975 kVA. Entonces, comenzaremos con lo que es la parte de eh, este documento, ¿verdad? En donde nos da una visión de cómo se manejan las cargas. Y tenemos un aspecto que viene siendo los factores de demanda, que nos establecen que para alumbrado nosotros tenemos que tomar en cuenta un factor de demanda de 1.25. Los contactos, los primeros 10 kVA, tienen que ir al 100%, el resto al 50%. Aire acondicionado, vamos a 1, los motores a 1 y a 1.25 cuando tenemos operación continua. Entonces, si seguimos descubriendo la distribución, nos enseñan técnicas, nos regalan un poco de la visión de las técnicas, de cómo se tiene que ir balanceando y cómo podemos determinar el cálculo de la protección principal. Asumiendo que todas las derivaciones van a tener cada una su protección, cada uno de los circuitos derivados van a tener su protección, entonces venimos a esta parte. Para nosotros poder determinar la potencia calculada de la carga, necesitamos conocer entonces la demanda en kilovolt-ampere, en este caso el alumbrado es de 1.47, ¿verdad? Por el factor de demanda 1.25. El resultado será 1.75 kVA. De la misma manera, 2.4 kVA para lo que viene siendo los contactos monofásicos, para los contactos bifásicos 5.2 kVA, el motor trifásico 7.460 kVA y lo que viene siendo el horno bifásico 2.7975. Con eso ya obtenemos los valores máximos con demanda que pueden llegar a tener estos señores. Entonces, como vemos, ¿verdad? En esta gráfica, el objetivo es sacar cada una de las derivaciones o de los circuitos derivados, ¿verdad? En función de las aplicaciones. Por ejemplo,
cuántos circuitos yo necesitaría para alumbrado, cuántos circuitos derivados necesitaría yo para los tomacorrientes o los contactos, cuántos para el horno y cuántos para el motor trifásico. Entonces, revisemos que principalmente lo que vamos a necesitar es conocer cuánto es la capacidad en kilovolt-ampere de las protecciones. En este caso, como estamos limitando lo que viene siendo a 15 amperios la protección, la tensión de operación 127 por 15 amperios quiere decir que tendría una protección máxima de 1905 volt-ampere. Eso a 127 voltios. Si tengo cargas bifásicas o contactos bifásicos o trifásicos, yo estaría trabajando ahora con 220 voltios por 15 amperios. Bueno, eso nos lo establece la diferencia de las tensiones, nos lo establece nuestro arreglo de transformador o alimentador, ¿verdad? En este caso, este es una alimentación en estrella de un transformador. Cada uno de los devanados viene simulando un generador, y si yo ubico una carga la cual la voy a conectar desde la L1, supongamos que es esta, y el neutro al punto central de las conexiones, yo aquí estaría obteniendo 120 voltios. Si en algún momento yo deseo una alimentación de 220 voltios, lo que yo haría sería conectar desde una fase a la otra fase en un bifásico, y en un sistema trifásico pues necesitaría completamente lo que es mi sistema, ya sea estrella de cargas o mi devanado en estrella o mi devanado en delta, para alimentarlo. Entonces, si ustedes ven desde este punto de vista, mi malla establece que yo estaría observando aquí las dos fuentes. Vería esta fuente y esta fuente, y aquí se me hace una tensión resultante de 220 voltios, ¿verdad? Esto porque aquí hay un factor de concatenación que es producto de los desfases o de los fasores. Entonces, una vez dicho esto, ya sabemos cuántas son las capacidades máximas de las protecciones en función de los voltajes monofásico y bifásico. Tenemos 1905 volt-ampere y tenemos 3300 volt-ampere. Entonces, lo siguiente sería que ya una vez nosotros conociendo la capacidad máxima de nuestras protecciones, sería entrar en lo que es la parte de circuitos derivados. Circuitos derivados sería empleando la documentación del documento 4, carga, circuitos derivados, extracted, ¿verdad? En donde aquí nos habla principalmente una visión de cómo determinar los circuitos derivados como tal para lo que vienen siendo las distintas aplicaciones, pero desde el punto de vista de un hogar. ¿Cómo se puede hacer inicialmente? Pues cada habitáculo del hogar tiene una demanda. Nosotros vamos a hacer un poco más práctico, ¿verdad? Y vamos a hacerlo desde el punto de vista de cuántas cargas se esperan por contacto. Entonces, en la página 14 del PDF podemos encontrar un cálculo aproximado en donde nos establece, ¿verdad?, que lo que vamos a hacer en este caso sería la carga total de nuestro dispositivo, la carga total de consumo entre la capacidad de la protección. En eso tenemos que la carga total, ya una vez con el factor, la potencia calculada, entonces yo tomaría 1750 kVA para alumbrado entre la capacidad de la protección, que es de 1905. Eso me establece que tendría una cantidad de circuitos derivados
de aproximadamente de 0.9 o 1, que sería su entero inmediato. Igual proseguiríamos acá con la capacidad de la protección del alumbrado, ¿verdad? Por el factor de potencia por 0.8. Este 0.8 viene siendo un factor de sobremedida que nos ayuda a nosotros mantener nuestra línea o nuestro alimentador en ese preciso punto no tan próximo a su valor máximo. Entonces asumiremos en este caso, ustedes pueden solicitar otro tipo de carga, que todos los bombillos en luminaria se pondrán de 70 watts. Entonces, una vez ingresada eso a la ecuación, yo obtendría un valor de 21 dispositivos por cada circuito derivado de 15 amperios en alumbrado. Seguimos subiendo y una vez sabemos que el valor 21 viene siendo uno de nuestros máximos valores, yo ya lo que puedo hacer es instalar o determinar la cantidad de elementos totales que voy a tener en un sistema. Entonces, esto quiere decir que si mi capacidad máxima, ¿verdad? Mi potencia de alumbrado es de 1.470, yo lo divido entre 0.7, que equivaldría a los 70 watts, con una eficiencia de 1, entonces esto me daría que yo requiero 21 bombillas de 70 watts para administrar esta carga. Entonces aquí ya lo que me toca es decir, entonces con 21 bombillas, que son lo que tengo que instalar para alcanzar esos 1.47 kVA, ¿cuántos circuitos derivados? 1. Entonces quiere decir que el único circuito derivado de alumbrado será de 21, y como se cumple el máximo posible, estamos bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es sacar el valor real, ya que vendría siendo 21 bombillos por 70 watts, que como les digo es la potencia que preveímos, entre 0.95, que viene siendo el factor de potencia, me va a dar igual a los 1470 kVA que se planearon desde el inicio. De esa manera lo haremos igual con lo que viene siendo los contactos, ¿verdad? Con los contactos, en el caso de los contactos se norma, ¿verdad? Producto de ensayos, que la potencia que cada uno de los contactos debe demandar como valor promedio sería 180 watts. Entonces nos basamos en este dato, hacemos este mismo cálculo que está acá para obtener lo que viene siendo la cantidad de contactos que yo tendría en mi sistema. Como tal, dice que por cada circuito derivado yo voy a tener a lo máximo 8 contactos. Estos 8 contactos, y según la carga de alumbrado, la potencia de alumbrado, que es de 2.4 kVA, entonces yo tengo que todo mi sistema va a tener 12 contactos. Entonces, si yo tengo un máximo de 8 contactos por circuito derivado, quiere decir que yo necesito sacar 2 circuitos derivados para lo que viene siendo la parte de contactos. También eso lo obtuvimos desde acá, haciendo el mismo cálculo que hicimos en alumbrado, que es potencia calculada del contacto entre capacidad de la protección, 2.4 kVA entre 1.905 kVA. Igual me da 1.2598, que va entre 1 a 2 circuitos derivados. Entonces, ya una vez comprobado acá, ya sabemos que son 2 circuitos derivados, uno para 7 contactos y el otro para 5 contactos. Entonces yo ahora defino cuánto es la capacidad real que va a tener cada uno de esos circuitos derivados, y me da que el derivado 1 me va a dar 1.4 kVA con 7 contactos, y el derivado 2 me va a dar 1 kVA con 5 contactos. No nos olvidemos nunca de poner nuestro factor de potencia en la parte de abajo. Como tercer gran carga que tenemos, o sea, una de las terceras grandes cargas que hay que administrar, nos dice que son 5.2 kVA en potencia de contactos de 220. Entonces, estos contactos típicamente pueden ser bifásicos.
tenemos que calcular la capacidad de la protección, ¿verdad? Voltaje por 15 amperios. Una vez teniendo esto, igual determinamos qué cantidad de circuitos derivados tenemos que emplear, o sea, potencia calculada del contacto entre la capacidad de protección. Esto me va a dar 2, ¿verdad? 1.52, que viene siendo igual a 2. Entonces, después de eso, ¿qué cantidad de dispositivos de 180 watts puedo manejar con mi red, con mi protección de 3.3 kVA? Me dice que lo máximo son 15 dispositivos que yo puedo, aproximadamente 15 dispositivos, 15 contactos que yo puedo tener por circuito derivado de 220. Ahora, la cantidad de elementos totales que voy a tener del sistema, esto me establece que vienen siendo 26 contactos para la carga de 5.2 kVA. Esto me establece, ¿verdad? Asumiendo que ya determinamos dos circuitos derivados para este sistema, entonces yo defino que serían 13 contactos para el circuito derivado 1 y 13 contactos para el circuito derivado 2. ¿Qué capacidad real tendrán cada uno? 2.6 kVA, 2.6 kVA. Una vez establezco esto, generamos nuestra dichosa esquela. Con esta esquela, señores, lo que tendremos que trabajar será asignar los valores. Si me permiten, solo copiamos y pegamos de un punto a otro. Decimos que en circuitos de alimentación, en circuitos de alumbrado, tenemos lo que viene siendo una carga, un circuito derivado de 1470. Esto en volt-ampere, 1470. En circuitos y contactos normales, 1400. El circuito derivado de contactos, 1000. Contactos especiales de 220, 2600. Igual acá, son dos circuitos iguales, y obtenemos lo que son las potencias de los motores y del horno, que si este señor, este no debe tener HP, que si este señor tenía 2797.5 volt-ampere, el motor trifásico sería 10 por 746, sería 7460, y esto me define ya acá el tipo de carga, ¿verdad? El tipo de carga, esto sería igual a decir, bueno, raíz de, si es monofásico, ¿verdad? Me da 1. Estos son parecidos. En muchas literaturas los sistemas bifásicos se toman igual con factor de 1, pero lo que viene siendo ya nuestro señor motor el motor de 10 HP viene siendo un sistema trifásico. Factor de potencia ya los tenemos establecido, 0.95 para alumbrado, 0.90 para contactos, 0.90 igual para contactos. Este es el segundo, igual este es contacto, este es contacto, este es contacto, este es contacto. Este es un horno, lo podemos definir en 0.85. Ustedes me pueden hacer esa observación, o sea, acá. Y con esto yo ya definí mi ecuación usando, ¿verdad? La teoría de la potencia trifásica. Yo determino ya lo que es la corriente. Como tal, mi interruptor para lo que vienen siendo estos circuitos derivados tiene que ser de 15 amperios, 15 amperios máximo, 15 amperios máximo, 15 amperios máximo, 15 amperios máximo, y estos señores son los que yo tengo que dimensionar, ¿verdad? Ahora, como tal, este es el arreglo que yo he definido para lo que viene siendo mi balance de cargas. ¿Qué fue lo primero? Como estos son una sola fase, yo trataría de alimentar
lo que viene siendo desde mi fase número 1. Entonces, con la fase 1, una vez establecida, y el trifásico que va a abarcar los tres señores, yo después juego con estos bifásicos que vienen siendo los que me ayudarán a balancear. El objetivo de esto es tratar de acercarnos al 5%. Aquí está la ecuación que nos va a establecer, esto es Google Docs, la ecuación que nos establece el desbalance, que viene siendo el máximo menos el mínimo por 100 entre el valor máximo de las tres fases. Esa es su ecuación, está establecida en el ejemplo. Y de esa manera nosotros determinamos la cantidad de circuitos, determinamos cuántos elementos irán por circuito derivado y cuáles son los procedimientos que se llegan. Sé que en los ejercicios no hay cargas bifásicas, pero lo que podemos hacer es balancear principalmente la fase 1 y la fase 2. Una vez dicho esto, señores, les agradezco por su atención. Pasen buenas noches.